Bien, amados, continuamos con la enseñanza que estamos dando en el seminario Descubriendo la Verdad. Saludos y bendiciones a todos los hermanos en Facebook y en YouTube, en las redes sociales, que el Eterno los bendiga poderosamente. La semana pasada iniciamos con el sexto tema de este seminario, Israel, pueblo escogido. Vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente. De quién es ese pueblo escogido, de dónde sale. Inicia con la escogencia que el Eterno hace de un hombre llamado Abraham, y luego le hace el cambio de nombre por Abraham. Dijimos que el cambio de nombre es señal de pacto. Antes del Señor dar cumplimiento a la promesa, antes de dar una promesa, tiene que venir a hacer el cambio de nombre. Amén. Dijimos que Abraham significa padre exaltado, y se lo cambia por Abraham, que significa padre de muchedumbre o padre de muchos. Entonces hace un cambio. De igual manera le cambió el nombre a Jacob. Amén. Jacob, que significa usurpador, engañador, entre otras cosas, se lo cambia por Israel. ¿Ok? Y esa palabra Israel, dijimos que significa, entre varios significados que tiene la palabra Israel, que en hebreo es Yisrael. ¿Ok? Y ese nombre significa el que gobierna con Elohim. Amén. Amén. Significa príncipe de Elohim. Amén. Significa el que prevalece. ¿Ok? Entonces, entre varios significados que tiene la palabra Israel o el nombre Israel. ¿Ok? Hicimos la comparación del pacto que el Eterno hizo con Abraham y el pacto que hace con Jacob. Es el mismo pacto, nada más que lo va transfiriendo. El pacto que hace con Abraham es el pacto que hace con Jacob, y luego, o con Isaac, y luego con Jacob. Y luego para las 12 tribus de Israel, los 12 hijos descendientes de Jacob, o de Jacob, Israel. Y por eso es que se conoce como las 12 tribus de Israel. Ese es el nombre que se le da a la nación que el Eterno formaría, porque él prometió, le dice a Abraham, de ti saldrá una nación y multitud de naciones, o congregación de naciones. Amén. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta en lo que es de dónde aparece Israel. Amén. Entonces vimos cómo aparece Abraham en la escena bíblica, cuando el Eterno lo llama y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Ok? También vimos que Abraham no es que inmediatamente obedece, sino más bien es su padre Taré el que sale con él y con toda la familia en una expedición que no le correspondía a él, porque el llamado que el Eterno hizo, se lo hizo a Abraham. Amén. Ok, perfecto. Entonces, vemos también que por qué lo envió a Canaán, porque no lo envió a otra tierra. Ok, eso lo vimos la semana pasada. Lo envía a la tierra de Canaán, porque cuando se reparte la tierra con la descendencia de Noé, entre los hijos de Noé y entre los hijos de Noé, la región que le correspondía a Shem es la región que le corresponde a Abraham. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Abraham es descendiente de Shem. Amén. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Que Canaán usurpa el territorio que le fue otorgado por legalidad a Shem. Entonces, lo dijimos la semana pasada, aquí en Costa Rica utilizamos la palabra precarista, cuando alguien invade un terreno que no le corresponde. Eso fue lo que hizo Canaán. Y desde ahí se le empezó a llamar la tierra de Canaán, pero en realidad esa tierra no era la tierra de Canaán, sino la tierra de Shem, porque la tierra de Canaán le tocaba la región de África y todo ese sector, hablando de toda esa región de África. Entonces, por ese motivo es que el Eterno envía a Abraham a Canaán, porque por legalidad Abraham era el heredero legal. Amén. De ese territorio. Amén.
Aleluya. Y le dice de él y de su descendencia después de él. Eso ahí quedamos la semana pasada, ¿ok? Estuvimos dando varias citas bíblicas. Si usted no ha visto la enseñanza, lo invitamos también para que vaya a nuestro canal de YouTube, que le cambiamos el nombre ahora. Se llama Kehilá, Casa de Israel. Ahí va a encontrar toda la serie de enseñanza completa, además de aquí en Facebook también. Ok, Abraham conoce a Yuhei. Abraham conoce a Yahweh. ¿Cómo lo conoció? Ok, vamos a enfocarnos acá. Aquí arrancamos el tema de hoy. Abraham conoce a Yuhei, a Yahweh. ¿Cómo conoció Abraham a Elohim? Sabemos que Adonai le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, pero tuvo que ser demasiado grande la fe de Abraham, que dice la escritura que Abraham le creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Ok, la palabra fe, lo hemos dicho en varias ocasiones y lo volvemos a repetir, la palabra que se nos tradujo como fe, que nosotros conocemos como fe, es la palabra emuná en hebreo, emuná, ok. Entonces, la palabra emuná tiene tres componentes. Entonces, ¿cuáles son? Oír la palabra, creer la palabra y obedecer la palabra. Amén. Eso es emuná, eso es fe. A nosotros de este lado se nos enseñó simplemente que fe es creer. Pero creer queda como muy vacío. Lleva más. La emuná, que es la palabra que se tradujo como fe, es oír, creer y obedecer. Amén. Y eso fue lo que Abraham hizo. Abraham oyó, creyó y obedeció. Por eso se le llama el padre de la fe o el padre de la emuná. ¿Ok? Entonces, dice que Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia, según que dice Génesis 15:6 y Romanos capítulo 3, verso 3. Pero Abraham tuvo que ser verdaderamente un hombre tan justo para que Elohim lo haya elegido en medio de la iniquidad de Ur de los Caldeos, porque vivía en medio de la gente idólatra. Entonces la pregunta surge, ¿cómo es que Abraham, siendo de Ur de los Caldeos, de una tierra llena de paganismo, llena de idolatría, donde su mismo padre era un idólatra, cómo conoce a Yahweh? ¿Cómo conoce al Eterno? ¿Ok? Tiene que haber un fundamento muy grande en la vida de Abraham para que él no se haya apartado y en medio de tanta idolatría, él conociera al Elohim verdadero. Conocemos a Noé, que su padre era Lamec, y sus antepasados eran Matusalén y Enoch. Entonces sabemos que Noé tenía un buen fundamento, por eso Noé era perfecto en sus generaciones. O sea, Noé sabemos quién era su descendencia, o sea que traía un fundamento de conocimiento de la palabra de Adonai. Ok, entonces, el problema es que de la familia de Abraham no se puede decir lo mismo. Su padre era un idólatra, a lo mejor su madre también, ¿ok? Entonces, tiene que haber ese fundamento. De Abraham no sabemos muchas cosas, ¿amén? Amén. Solamente sabemos que la Escritura dice, pero Yahweh le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero antes de eso, no sabemos de dónde salió Abraham. Solo sabemos que su padre era Taré y que sus antepasados eran Shem y Noé. Entonces, él viene de la descendencia de Noé y de Shem. Como no lo leemos bien en la escritura y no leemos las genealogías y no nos damos cuenta que Noé vivió 950 años, vivió Noé. Y Shem vivió casi los 700 años. Shem. Amén. Amén. Entonces, cuando hacemos cuentas, sabemos que cuando Abraham nació, Noé todavía estaba vivo. Entonces quiere decir que Abraham
tuvo contacto, amén, con Noé. Noé todavía estaba vivo y estaba vivo Shem. Estos dos varones eran los siervos que Yahweh tienen mucha importancia en esta historia. Shem, a veces se habla muy poco de Shem, pero tienen una importancia sumamente grande en la historia de la palabra. Porque todos eran idólatras, pero Noé y Shem servían a Yahweh y eran antepasados de Abraham. ¿Cómo lo sabemos? Ok, vamos a seguir utilizando los libros históricos extracanónicos de Yasser. Vamos a ir al libro de Yasser, los que ya tienen el PDF. En el capítulo 9 de Yasser, en el versículo 5 y 6 dice así: y cuando Abraham salió de la cueva, él fue a Noach y su hijo Shem, y él permaneció con ellos para aprender la instrucción de Yahweh y sus sendas, y ningún hombre supo dónde Abraham estaba. Y Abraham sirvió a Noach y su hijo Shem por largo tiempo. Abraham estuvo en la casa de Noach por 39 años. O sea, prácticamente que el que cría a Abraham es Noé. ¿Ok? Abraham vivió 39 años y Abraham conoció a Yahweh desde que tenía 3 años. Desde los 3 años vivió 39 años en la casa de Noé. Y él caminó en la senda de Yahweh hasta el día de su muerte, como Noé y su hijo Shem le habían enseñado. Y todos los hijos de la tierra en esos días grandemente transgredieron contra Yahweh y se rebelaron contra él y sirvieron a otros Elohim, a otros dioses. Y ellos se olvidaron de Yahweh, quien los creó en la tierra, y los habitantes de la tierra se hicieron para sí en ese tiempo todo hombre su Elohim. O sea, cada hombre construyó su propio Dios. Tallaron Elohim de madera, dioses de madera y de piedra, cuales no podían hablar, ni oír, ni liberar, y los hijos de los hombres les sirvieron, y ellos fueron sus Elohim. Ahora, tiene mucho más lógica pensar que Abraham tenía una fe fundada en Yahweh en medio de tanta idolatría. Ahora sabemos por qué Abraham tenía la fe que tenía, porque desde los 3 años vivió en la casa de Noé y la educación la recibe de Noach y de Shem, su hijo. Ya, ahora sí entendemos por qué tenía esa fe, por qué tenía esa emuná. Tuvo 2 grandes, yo diría grandísimos maestros de la palabra. Amén. Amén. Qué privilegio. Amén. Entonces, ahora entendemos por qué este conocimiento. Este conocimiento de Yahweh no se lo inculcó su padre, sino por medio de Noé y Shem, que todavía existían. Esto no está en la Biblia, pero sí se me hace tan cierto sabiendo todo el trasfondo. Porque Abraham vivía en medio del reinado de Nimrod. O sea, que para la época de Abraham todavía existía Nimrod. Y su padre era uno de sus servidores. Oiga, el papá de Abraham, Taré, servía a Nimrod. Amén. Era un idólatra. ¿Cómo Abraham entonces conocía de Yahweh? Los únicos que pudieron haberle enseñado el camino del Eterno eran estos que todavía estaban vivos: Noach y Shem. Amén. Abraham llega a Canaán. Génesis, Bereshit 12, 4 y 5. Dice: y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de
75 años cuando salió de Harán. 75 años. Cuando el Eterno lo saca de la tierra donde él vivía. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora, ¿de dónde salió Abraham? ¿Qué dice ahí el verso 4? ¿De dónde salió? De Harán. De Harán. Pero, ¿por qué salió de Harán si él era de Ur de los Caldeos? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Por qué él sale de Harán? Bueno, porque lo vimos la semana pasada, que su padre agarró con él, con su hijo, con su familia, y se fueron para Harán, donde vivía un hermano de Abraham. Esa expedición, y ahí se estancó. Se estancó en Harán, pero él sigue obedeciendo hasta que su padre muere. Él se va de Harán. Pero el problema es que Abraham se lleva a Lot, una carga que no le correspondía a él. Y a veces, ¿cuántas veces nosotros nos echamos cargas que no nos corresponden? ¿Verdad? Amén. Entonces, vino un conflicto y Abraham y Lot se separan. Siempre el Eterno va a ser, hermano, de una o de otra forma, nos va a quitar lo que nos estorba. Y a veces somos nosotros mismos los que estamos apegados a algo que nos está haciendo daño, que nos está deteniendo y que no nos deja avanzar. Amén, pastor. Qué poderoso, porque usted lo acaba de decir. Me robó la idea. Queremos jalar gente, queremos que la gente camine a un mismo nivel de nosotros. Y no puede ser así. Cada quien va a tener que caminar por lo propio. Exactamente. Porque esta palabra lo demuestra tanto. Y ya después vemos cómo Dios no le habla ni tan siquiera a Abraham mientras anduvo con Lot. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo trabajaba en Faro del Caribe, en la radio, y pastoreaba una congregación en Sarapiquí, y tenía gente, hermano, difícil. Y yo, a veces uno se carga demasiado. Uno como ministro, estas canas no son de gratis, hermano. Y a veces uno como ministro se carga más que con la propia familia, ¿verdad? Y recuerdo una madrugada orando, y puedo decirlo sin temor a que me juzguen. Si me van a juzgar no importa, pero escucho una voz que me habla en una madrugada en la radio, tipo 1 de la mañana, y el Eterno me habla, y creo que es el Dios que me habla, y me dice: no te desgastes empujando gente que no quiere caminar. Amén. Camina con el que quiere caminar contigo. Hermano, y de ese día hasta el día de hoy, eso ha sido una lección para mí. ¿Por qué? Porque a veces uno gasta tiempo en gente que no quiere. No quiere nada. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues enfocarme en las personas que quieren. Amén. Y dedicarle tiempo a la gente que quiere. Amén. Y enseñarle a las personas que quieren aprender. Entonces, por eso usted ve, hermano, que en los grupos que tenemos, el que se sale, ni siquiera lo llamo, porque a veces la gente se acostumbra a que uno lo ande llamando y lo ande chineando y lo ande arrastrando para que venga, rogándole para que haga las cosas. No. Si no lo motiva el Dios de los cielos, lo voy a motivar yo. Si no lo motivan las cosas del Padre, si no lo motiva la propia palabra, si a mí no me motiva el hecho de sentirme un privilegiado de que el Eterno haya puesto su mirada en mí para que yo le sirva, no me va a motivar eso a mí. Amén. ¿Por qué voy a necesitar que esté encima, que el hermano Mauricio me esté diciendo: pastor, siga adelante, pastor? Sí, claro, hace falta, sí, pero hay algo en mí que tiene, hermano, a mí me hace sentirme privilegiado. Poder enseñar la palabra, poder adquirir el conocimiento y dar el conocimiento, hermano, es una honra
servirle al Padre, Amén. es una honra. Eso es lo más maravilloso que puede haber. Yo no entiendo cómo hay gente que hay que estarles rogando. Así es. Porque yo recuerdo, hermano, que en ese lugar yo le decía a un hermano que me ayudara a predicar o que nos diera una enseñanza, porque yo sabía que tenía buena facilidad de palabra, una buena enseñanza. Ah, no, hermano, usted me tiene que avisar a mí con un mes de tiempo. Hermano, mire tal cosa, ocupamos que no, hermano, es que yo me hubiera dicho otro día, me hubiera dicho con tiempo. Hermano, yo me cansé de eso. Eso cansa. Qué decepcionante es para mí. Ahora imagínense para el Eterno mirar a sus hijos que Él le ha dado todo y que no quieran avanzar. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque no estamos aquí simplemente para rellenar un espacio en una congregación. Estamos aquí para servir. Amén. Estamos aprendiendo para poder enseñar a otros. Así es. Y estamos aprendiendo para poder servir mejor al Rey. Amén. Al menos esa es la forma en que yo he aprendido y ahora más que nunca de poder servir al Señor. Entonces, el que no quiere, ok, hay que soltarlo. Hay que soltarlo. Hay momentos en que el Padre permite que una persona sea suelta. Lo vemos en el caso de Pablo, habla de dos, dice a Julano y a Mengano, se los entregué a Satanás. Así de fuerte lo dice. Para que su cuerpo sea maltratado, a ver, y su alma se salva. Por eso hay que gente, hermano, que lleva palo. ¿Por qué razón? Porque no atienden a la voz del Eterno y llega un momento donde el Señor mismo los entrega. Y después que el diablo los agarra, los zarandea y les pega su arrastradita para allá y para acá, viene mansito para atrás. Bien golpeado. Y así hay gente, hermano. Y aquí en esta congregación, ustedes saben que tenemos gente que ha sido así. Y yo los he soltado. Yo los llamo una o dos veces y listo, hasta ahí. No quiso, perfecto. Cada quien tiene su propia decisión. El día de mañana, lo que dicen en Hebreos capítulo 13, dice que debemos de sujetar a nuestros pastores, los cuales darán cuenta por vuestras almas a vosotros. Pero cuando ya una persona no quiso, no se sujeta, no quiere, lo suelto. El día que a mí el Eterno me llame a cuentas y va a decir, ¿qué pasó con Julano? Bueno, a Julano, mire, le enseñamos, lo tratamos, lo llamamos, le hablamos, no quiso. Ah, sí, así fue el asunto, sí. Ok, Julanito, ven acá. ¿A quién van a llamar a cuentas? Yo tengo que dar cuenta por las ovejas. Amén. Pero que la cuenta que yo dé, dice ahí en el libro de Hebreos, que lo hagamos con gozo, que el ministro se goce. No, yo tuve una familia así. Esa gente, a pesar de las pruebas, de la lucha, ahí estuvieron conmigo. Y decirlo con gozo. ¿Cuánto mayor gozo tiene un maestro de ver un discípulo creciendo? Y yo he sido, hermanos, y no me voy a echar flores porque no, he sido una persona que cuando me ha tocado pastorear, me ha tocado ministrar y todo, hermano, siempre me ha gustado compartir de lo que tengo. Hay gente que adquiere conocimiento y se lo guardan para sí. Así es. ¿Ya? Y después para que te suelten algo, usted tiene que soltarle el billete porque si no, no te enseñan nada. Eso ha sido así. Y lo agarran por negocio. Y yo he creído, hermano, en mis más de 30 años de servir al Señor, que el Evangelio no es un negocio. Amén. El Evangelio no es para negocio. Ok, Génesis 13, versos 7 al 12, dice: Hubo, pues, contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Mire qué tremendo, porque a pesar de todo, Lot, a la sombra de Abraham, prosperó. Dice el verso 8, y Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda.
Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Como el huerto del Señor, o sea, como el Edén, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán. Y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ok, entonces, aquí vemos varias cosas tremendas. Número uno, Abraham le da a escoger a Lot. Abraham no toma ventaja por ser la cabeza de autoridad. Él le da a escoger. Amén. En primer lugar. En segundo lugar, le dice, cuando vemos a Lot, que Lot mira para todo lado y mira la llanura del Valle del Jordán, donde había agua, pensando en su ganado, habían pastizales, pensando en su ganado. O sea, él pensó nada más en su propio bienestar. Nada más. Tremendo. Y se separaron. Y dice, aquí me llama la atención, que Abraham se establece en Canaán. ¿Por qué Abraham se establece en Canaán? Porque esa era la orden del Eterno. Lo mandó a Canaán y a Canaán llegó. O sea, no podemos decir que el Señor nos manda para un lado y agarramos para otro. Ok. Y me llama la atención aquí que dice que en tanto los estableció en la ciudad del valle. Y poquito a poco fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Cuando nosotros vemos las cosas materiales, las cosas materiales de este mundo, y ponemos la mirada en las cosas de este mundo, poquito a poco nos vamos alejando del Señor y nos vamos acercando más y más al pecado y a la inmundicia. Eso fue lo que hizo Lot. Poco a poco fue acercándose. Ok. Estando allí en Sodoma, viene una gran batalla. Reyes que se levantan contra el rey de Sodoma y capturan a la gente, entre los cuales iba Lot. Ok, eso conocemos la historia. Vamos a ver la Génesis 14 del 1 al 3, la batalla de los 9 reyes. Pero estos 9 reyes no eran reyes cualquiera, eran reyes gigantes, descendientes de los Nefilim. Vamos a verlo. Dice Génesis, Bereshit 14 del 1 al 3. Aconteció en los días de Anrafael, y por eso lo tengo marcado ahí los que están viendo el PDF. Anrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tildal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Yo sé que esto poco se estudia, pero vamos a ver la importancia que tiene este tema. Verso 4 al 7 dice, 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Ok, este Kedorlaomer era un rey. Recuerde que dijimos que una cosa es ser un rey
y otra cosa es un emperador. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Faraón era un emperador. ¿Por qué? Porque era uno que sometía a otros reyes. O sea, un emperador es uno que conquista reyes. Y Kedorlaomer había conquistado todos estos reyes. Ellos le habían servido 12 años. Significa que Kedorlaomer es un emperador. Y en el 13º se rebelaron. En el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Canaán, y a los susitas en Han, y a los emitas en Sabe-Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Gades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habita en Hasesón Tamar. Verso 8. Salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Amá, el rey de Sobaín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Estos en contra de Kedorlaomer, rey de Elam, Tildad, rey de Joaín, Anrafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar. 4 reyes contra 5, o sea, 9 reyes en batalla. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, o sea, petróleo. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás fueron al monte. Entonces, esto parece ser un paréntesis en medio de la historia de Abraham. La Biblia en Génesis, desde el capítulo 12 en adelante, habla de Abraham. Pero en Génesis 14 nos habla de la historia de una guerra, 5 reyes contra 4, y dicen que había un rey llamado Kedorlaomer. Este rey había oprimido otros reinos por cerca de 12 años. En el año 13, los reyes, los cuales él estuvo oprimiendo, se levantaron en contra de él, y eran los reyes de Sodoma y el rey de Gomorra, y otros 3 reyes más, y se levantaron en contra. Entonces Kedorlaomer le mandó hablar a sus amigos, y 3 de los reyes amigos vinieron a ayudarlo en la guerra, y pelearon con estos 5 contra estos 4. Kedorlaomer y su gente vencieron al rey de Sodoma y a los refaitas y otros más. Todo esto parece mientras estamos hablando de Abraham, y parece como que Moisés metió una historia que no tiene trascendencia, pero por algo está en la escritura. Estos reyes estaban peleando aquí, estos reyes que estaban peleando aquí son gigantes. Estos reyes eran gente mezclada con los Nefilim. Los reyes aliados de Kedorlaomer, rey de Elam, este era un país que luego se llamó Persia. ¿Ya? O sea, donde está Elam, lo que es Elam es lo que conocemos como Persia. Hoy en día se llama Irán. ¿Ok? Se llamó Persia, ¿recuerdan el imperio Persia? En la época de Daniel, ¿ok? Entonces, es este mismo Elam, y es lo que hoy conocemos como Irán. Significa sirviente de Lagamaru. Kedorlaomer significa serpiente de Lagamaru o Ninurta. El dios de la guerra de los acadios, también llamado Nimrod. Sirviente de Nimrod. Entonces, Kedorlaomer era un siervo de Nimrod. Este Kedorlaomer le servía a Nimrod.
Recuerda que explicamos que Nimrod era un emperador y que tenía muchos reyes bajo su dominio. Kedorlaomer era uno de esos reyes. Y como que lo tenía a cargo de otros reyes, ¿verdad? 2. Tildad, expulsado de lo alto, significa, su nombre significa expulsado de lo alto. Tildal. Mira los significados de los nombres. El primero significa el sirviente de Nimrod y el segundo expulsado de lo alto. El tercero, Airok, el que se parece al león. Así significa su nombre, Airok, el que se parece al león. Esto me recuerda que la escritura habla de seres que parecían leones. Por eso le digo que estos eran cruzados con Nefilim. No dice que era como un león, es que dice el que se parece a león. En primer libro de Crónicas 11:22 dice: Benaía, hijo de Joaida, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Eso dice la Reina Valera del 60. La Biblia de las Américas lo dice de esta forma. Benaía, ese mismo versículo. Benaía, hijo de Joaida, hijo de un valiente de Capsel, de grandes hazañas, mató a los 2 hijos de Ariel de Moab. ¿Ven? En Reina Valera dice, venció a los 2 leones. Esta otra versión dice, ¿quiénes eran? Eran 2 hombres, hijos de Ariel de Moab, los cuales eran leones. ¿Ya? Y él descendió y mató a un león en medio de un foso en un día que estaba nevando. Aquí el autor de Crónicas, que es Esdras, no hubiera mencionado por un lado a los 2 leones de Moab y luego que mató a un león en la época de nieve, si no estuviera haciendo una referencia que los 2 leones de Moab se referían a personas que les decían los leones. Esta misma cita bíblica en la Torá viviente lo dice así. 11:22, vamos a verlo. En la Torá viviente dice: Benayán, el hijo de Johaida, el hijo de un valiente hombre de Capsel, fue un hombre de muchas hazañas. Él derribó a 2 hombres de corazón de león en Moab. Un día, cuando estaban nevando, él descendió a un foso y mató a un león. Mire qué tremendo, por eso es importante tener varias versiones, porque si nos hubiésemos quedado nada más con la versión de la Reina Valera del 60, él venció a 2 leones en Moab. Sí, no, ¿verdad? Entonces estamos viendo que eran personas que parecían leones. Hombres de corazón de león. Ajá. Entonces, vemos entonces que eran seres humanos que parecían leones, eran 2, entonces no eran necesariamente 2 leones, especie de animal, sino eran 2 seres humanos que parecían leones. ¿Por qué les decían leones? Porque parecían leones, porque eran hombres con corazón de león, con fuerzas de león, ¿ya? O sea, que era una fuerza descomunal. ¿Cómo van a tener fuerzas de león? A menos que no fueran hombres naturales. O sea, lo que está describiendo la Biblia aquí es que estos 2 seres no eran seres común y corriente. Amén. Sí. El rey número 4, Anrafel. Anrafel. ¿Qué significa el nombre Anrafel? Oiga lo que significa. El predicador de oscuridad. Este Anrafael no es otro más que el mismo Nimrod. Kedorlaomer mandó a traer a su jefe y Nimrod fue y lo ayudó. Anrafael es Nimrod. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, porque la historia lo testifica en el libro de Yaser. Vamos a verlo. Yaser 11:6. Y Nimrod vivía en Babel, y él allí renovó su reino sobre el resto de sus súbditos, y él reinó en seguridad, y los súbditos y príncipes de Nimrod llamaron su nombre Anrafael.
siendo que en la torre sus príncipes y hombres cayeron por sus medios. Entonces vemos acá que este An-Rafael es el mismo Nimrod en la época de Abraham. ¿Ya? ¿Ve qué importante? A veces como pesadito leer todo esto, pero es importante conocerlo, porque si no, no vamos a calzar los textos bíblicos, no calzarían. Amén. En el diccionario enciclopédico Biblia y Teología, oiga lo que dice de An-Rafael. An-Rafael, en hebreo An-Rafael, guardia de los dioses. Guardia de los dioses. Rey de Sinar, quien con sus reyes aliados invadió y subyugó Transjordania en tiempos de Abraham. Entonces, este mismo diccionario enciclopédico Biblia y Teología nos está confirmando que este An-Rafael es el mismo Nimrod en la época de Abraham. Amén. Dijimos que Nimrod era un poderoso cazador, que era un cazador de gigantes. Entonces posiblemente le decían cazador de gigantes porque él mataba gigantes, y posiblemente por eso Kedorlaomer lo mandó a traer. ¿Por qué? Porque estaba peleando con gigantes. Kedorlaomer sometía gigantes, según lo que dice Génesis 14 del 4 al 7. ¿Cuáles gigantes eran estos? Número 1, los refaitas. Le llamaban los muertos, algo así como zombies. Susitas o sonsomeos, los autores de maldad, las criaturas errantes, así se les llamaba. A los emitas le decían los terrores. O sea, como que yo me imagino qué carita, ¿verdad? Así como que buena gente no eran. Los óreos eran los trogloditas, los habitantes de las cavernas. Número 5, los amalecitas, los rondeadores, practicaban el canibalismo. Sí. 6, amorreos, los predicadores de maldad. Era un montón de demonios. Sí. Qué cuadrilla. ¿Qué legión me daba? Sí. Entonces vemos que Kedorlaomer por 12 años pudo oprimir a todos estos monstruos, porque lo que estamos viendo, su significado, eran monstruos, eran Nefilim, descendientes de Nefilim. Él también tenía mucho poder demoníaco, y estos son los que se levantaron en contra de él. ¿Qué tan grandes eran los amorreos? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Amós capítulo 2, verso 9. Dice: yo destruí al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y era fuerte como las encinas. Yo destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo. Ahora, la encina es un árbol que tiene una altura de hasta 25 metros. Y un cedro hasta 45 metros. Entonces, según lo que dice la Biblia, estos amorreos que medían llegaban a la altura de los cedros y de las encinas. 25 y 45 metros. Sí, que poner los mínimos, que fueran solo los 25, ponerlo así. Sí, claro, imagínense, hermano. Todo eso lo llevó a tradición. Y nosotros lo tenemos altísimo. No, ustedes darán, porque qué ingratitud, Oiga usted. Ok. Dice, los amorreos eran tan altos como los cedros. Ahora vamos a ver los reyes que se rebelaron en contra de Kedorlaomer en el otro bando. Los reyes que se rebelaron contra Kedorlaomer eran: 1, Vera, el que vive en la maldad. Este era el rey de Sodoma, donde vivía Lot. Su nombre significa el que vive en la maldad.
El segundo rey, Birsa, significa el que habita en iniquidad. Este era el rey de Gomorra. 3. Sinab, el que cambia al padre, rey de Adma. Semeber es el cuarto, significa el que tiene alas, rey de Seboín. Número 5, Bela, tragar o engullir significa su nombre, rey de Zoar. La batalla de Génesis 14, dice Génesis 14 nos muestra una guerra entre 9 reyes que se habían mezclado con los espíritus de los Nefilim. Es en medio de esta batalla que Lot fue secuestrado y Abraham tiene que ir a rescatarlo. Pero esto fue permitido por el Eterno para que Abraham acabara con los Nefilim que estaban atacando a Canaán. Todo esto pareciera mentira, pero era todo un plan trazado por el Eterno. Amén. Tenía que pasar todo esto para que Abraham destruyera a estos reyes. Abraham derrota, vamos a leer Génesis 14, 11 y 12 dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, el hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Qué tremendo, viendo el significado del nombre del rey de Sodoma, el que vive en la maldad, como Lot tuvo la astucia, no sé ni cómo llamarlo, de ir a llevar a su familia a un lugar como estos. Imagínese usted el barrio más terrible en Costa Rica. Ese es uno, los Cuadros de Guadalupe, el Infiernillo en Alajuelita, hay varios. Las tablas. En Alajuela, las tablas, más o menos. Imagínese usted, y usted diga, no hombre, yo me voy estando a la sombra de Abraham, conociendo al Dios de Abraham, escuchando las enseñanzas de Abraham, dice, no, me voy para allá. Pastor, qué tremendo, porque dice ahí que Lot vio que las tierras eran buenas. La avaricia, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo lo lleva a cometer 1000 errores? ¿Verdad? La avaricia es un espejismo, hermano. Porque él vio que eso era buenísimo y todo está puesto. Oiga, y a pesar de este rescate, porque ya vamos a ver cómo Abraham rescata a Lot, Amén. y aún así permanece ahí. Si él hubiese salido y se hubiese regresado con Abraham, no pierde ni a su esposa, ni sus hijas hacen lo que hicieron. Que una mala decisión, amado hermano, nos lleva a desgraciar la vida entera. Lo que sale de caro. Sí, exactamente. Y Entonces, ahí estaríamos condenando a ellos que los siguen. claro, su descendencia, completamente. Amén. Abraham derrota los gigantes. 14:13 de Génesis, Bereshit. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el Sinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Obal al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Oiga, con 300 criados, no eran gente de guerra, eran criados, eran pastores, ¿entiende? Ahí lo que vemos es que la mano del Todopoderoso estuvo con Abraham y su gente. Ahora, Abraham y Melquisedec. Este es un punto que yo quería que lleguemos ahí, pero se me acabó el tiempo. ¿O me regalan 10 minutos? Claro. ¿Quién me regala 10 minutos? Yo 20.
¿Ah? Está bien, está bien. Sí. ¿Usted, Vilmita? Está bien, sí. 10, 20, 20, 40, ya es una hora más. Ya nadie me reclama. Ok, entonces, vamos a ver, porque ¿quién es Melquisedec? Ok. Génesis 14, 17 al 20 dice: cuando volvían de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. ¿Cómo es que se llamaba el rey de Sodoma? Vera. ¿Y qué significa el nombre del rey de Sodoma? El que vive en la maldad. Después de que vio la victoria que Abraham tuvo, salió el que vive en la maldad a recibir a Abraham. ¿Ah? Dice: y cuando volvía de la derrota, Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma, el que vive en la maldad, a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Quién sacó pan y vino? Melquisedec. ¿Rey de dónde? De Salem. Sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Amén, aleluya. Sacó pan y vino. Esto es convenios. Una cena de convenio. Como la cena de Pesa, que es una cena de convenio. Y le dijo, y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo, que te entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué le dio a Abraham? ¿A quién se lo dio? A Melquisedec. No se lo dio al rey de Sodoma. Se lo dio a Melquisedec. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hay una profecía del Mesías que dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso lo dice Salmo 110, verso 4. Y en Hebreos 7:14 podemos considerar quién es Melquisedec. Vamos allá. Hebreos 7, del 1 al 4. ¿Están gozando, hermano? Amén. Espero que sí. Hebreos 7, del 1 al 4 dice: esta es la Biblia toda viviente. Melquisedec o Melquisedec, rey de justicia. ¿Qué significa Melquisedec? Rey de justicia. Amén. Rey de Salem. Cohen no levítico. Sacerdote no levítico. Ok, entonces, aquí vamos a aclarar algo. Un paréntesis. Melquisedec no es un nombre. Melquisedec es la orden sacerdotal. Así como el sacerdocio levítico es una orden del orden levítico, donde viene Aarón y sus hijos, ¿verdad? Solamente los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Pero este Melquisedec, el rey de justicia, no es sacerdote levítico, o sea, no es de la orden levítica, es una orden diferente. ¿Sí lo entendemos? Amén. Ok, es una orden diferente, totalmente, no es de la línea sacerdotal levítica, es una orden totalmente diferente. Por eso lo aclara aquí Hebreos. Cohen, para los que no saben, es sacerdote. Cohen no levítico, del Elohim Ha-Elión, del Altísimo. Ha-Elión es el Altísimo, del Elohim el Altísimo. Salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, a quien Abraham le dio 1/10 parte de todo el botín. Ahora, su nombre significa primeramente Melquisedec, rey de justicia, y también Melech Shalom, rey de paz. Amén.
compasión, salud y prosperidad. Eso significa Shalom. Compasión, salud y prosperidad. Rey de paz. No hay un registro levítico de su padre, de su madre, antepasados, nacimiento o muerte. Más bien, como el Ben Elohim continúa como Cohen para siempre. ¿Quién no tiene padre? ¿Quién no tiene madre? ¿Quién no tiene descendencia? ¿Quién no tiene historia ni pasado? El orden de Melquisedec. Amén. No hay un registro en esta tierra del orden de Melquisedec. Por eso es sacerdote para siempre. Verso 4. Solo piensen cuán grande era él, quien ese Melquisedec, que hasta el patriarca Abraham le dio la 10ª parte, el maaser, o sea, el diezmo de lo mejor del botín. De lo mejor. ¿Qué se le da al Eterno? Lo mejor. Ok. Melquisedec en hebreo es Melquisedec. Rey. Melqui, el rey, o Melech. También usted lo va a escuchar. Melech o Melqui es rey. Sedec significa justicia. De ahí viene la palabra sedaká, ofrenda de justicia. ¿Ya? Sedec, justicia. Entonces, su nombre significa rey de justicia. Amén. Entonces, si el rey de justicia es el rey de Salem, y Salem es Shalom, es el rey de paz. ¿Ok? Entonces, podemos considerar quién es Melquisedec. Si es el rey de justicia, y si es el rey de Shalom, y no tiene padre, y no tiene madre, y no tiene generación, no tiene genealogía, aparece de la nada y nunca desaparece, permanece sacerdote para siempre, es rey y sacerdote al mismo tiempo. ¿Quién es Melquisedec entonces? ¿Quién es Melquisedec? Sigue diciendo ahí, ¿verdad? Ajá. Pareciera ser Yeshua. Pareciera ser Yeshua, Amén. pero no lo es. Pareciera. Ok, lo es, pero no lo es. Lo es y no lo es. ¿Por qué razón? Yeshua es sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Pero el que se encuentra con Abraham, yo creía desde un principio, yo pensaba, lo enseñé así y tuve que corregirme, que era Yeshua. No es Yeshua. El que se le aparece a Abraham no es Yeshua. Qué importante, porque la diferencia la marca siendo rey. Exactamente. Rey y sacerdote. Ok, vamos a verlo. Pues ya me acabaron los 10 minutos. Yo creo que vamos a verlo la otra semana. ¿O me regalan 10 minutos más? 10 minutos, ¿no? Ok, entonces. No, hombre, yo, ¿te acuerdas? Sí. Yo llamé y todo. Ah, intensa como un amigo por ahí. Pero yo llamé y todo. Ok. Entonces, es importante entender que la Escritura nunca se esfuerza por decirnos que Faraón no es un nombre propio. ¿Ya? Faraón es un título. ¿Ya? Como decir el César. El César era el título para los emperadores romanos. El César. No es un nombre propio. César no es un nombre propio. Todos estos son títulos nobiliarios. Faraón es un título que recibía el rey de Egipto. Entonces, lo más correcto sería decirle el faraón. ¿Ya? Como la Escritura no menciona el faraón, sino solamente la palabra faraón, entonces nosotros terminamos pensando que faraón es un nombre propio. Y nos metemos en problemas cuando tratamos de encontrar una línea de tiempo en qué momento vivió José. No sabemos cómo se llamaba el faraón de su época, solo sabemos que se llamaba faraón, o sea, porque no se le decía el nombre, se le decía el título. ¿Ya? ¿Cómo se llama el rey de España? A ver, ¿quién sabe? Juan Carlos. No, ese es el de Inglaterra. Felipe. ¿Ok? Pero nadie le llama Felipe. ¿Cómo le llama?
El rey. Sobre todo la esposa le dice mi rey. Claro. Claro. Juan Carlos antes era príncipe, ¿ahora qué es? Ahora es rey. Y nadie ya le llama Juan Carlos, ahora le llama el rey. Son títulos, ¿ok? Entonces, de la misma manera, por ejemplo, si no solamente se le decía Faraón, entonces si no sabemos en qué época exactamente estuvo José en Egipto, porque no se le dice el nombre, solamente se le dice el título, Faraón. En el tiempo de Moisés no sabemos en qué año salieron de Egipto, porque no dice el faraón tal, sino solamente dice Faraón. Entonces, si dijera el nombre, si dijera el faraón Ramsés II, diríamos, ya sé en qué momento de la historia salieron, porque entonces el dato histórico de quién era Ramsés II, o sea, si tuviéramos el nombre de ese faraón, sabríamos en qué época fue exactamente. De la misma manera con César. César no es un nombre propio, César es un título nobiliario que recibía el emperador de Roma. Entonces estaba César Augusto, estaba Julio César, César Tiberio, Nerón César, Domiciano César, Constantino César. Nosotros decimos Constantino, pero él era el César. Él era el rey de Roma, emperador de Roma. El César era un título nobiliario. ¿Por qué le mencionamos estas cosas? Porque Melquisedec no es el nombre de una persona. Melquisedec es un título que recibía la persona que Yahweh había puesto como rey y sacerdote en la tierra, como el mediador delante de Yahweh en esos años. Esa persona le decían el Melquisedec. Entonces, por ejemplo, Adán fue el primer Melquisedec. Ese fue el primer Melquisedec. No es el nombre de una persona. Melquisedec es un título que recibía la persona que Yahweh había puesto como rey y sacerdote en la tierra. Amén. Adán era rey y sacerdote en la tierra. Encargado. Era la conexión de Dios con la humanidad. Amén. Ese era el canal. Esa era la función de el Melquisedec. ¿Ok? Entonces, si ya lo entendemos por ahí. Entonces, el Melquisedec de la época de Abraham, cuando él fue a derrotar a Kedalaomer y regresó, dice la escritura en Génesis 14:17 que Melquisedec bendijo a Abraham, y en realidad lo más correcto sería decir el Melquisedec fue a recibirlo y lo bendijo. ¿Quién era el Melquisedec en la época de Abraham? Cuando nosotros hablamos de Yeshua como Melquisedec, está bien, no es incorrecto, porque el título de Melquisedec, el oficio de Melquisedec, el ministerio de Melquisedec es algo que refleja a Yeshua, porque Yeshua es el sacerdote y el rey. Ahora, dentro del sacerdocio levítico, de la orden levítica, ellos no podían ser reyes. Ningún sacerdote levítico podía ser rey. Por eso Yeshua no es sacerdote en el orden de los levitas, porque él no es levita. Él es de la tribu por eso se le llama el león de la tribu de Judá. Yeshua no puede ser, hay gente que quiere ponerlo como sacerdote conforme al orden de el levítico. No puede, porque ningún sacerdote levítico puede ser rey. Mas Yeshua es rey y sacerdote porque él viene del orden de Melquisedec. Ahora sí lo entendemos, ¿verdad? Ok. Dijimos que Melquisedec en hebreo es Melquisedec, Melqui, rey, Sedec, justicia. Entonces su nombre significa rey de justicia. Y si es el rey de justicia y es el rey de Salem, y Salem es Shalom, él es el rey de paz. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver acá.
Yeshua para todos los efectos es el Melquisedec. Por eso el salmista decía, el Mesías va a ser un rey y un sacerdote al igual que Melquisedec. Mire qué tremendo, porque el salmista no está diciendo igual que los levitas, va a ser sacerdote igual que los levitas. No puede ser sacerdote igual que los levitas. ¿Por qué? Porque él va a ser rey. ¿Ok? Porque la ley de la Torá, los reyes venían de Judá y los sacerdotes venían de Leví. Pero la profecía decía que Yeshua iba a ser rey y iba a ser sacerdote. Yeshua es de la tribu de Judá y por eso Mateo, de toda la genealogía, es por eso que Yeshua tiene derecho a ser rey. Pero se levanta otros dicen, pero Yeshua no es de la tribu de Leví y por eso él no puede ser el sumo sacerdote. Por lo tanto, Yeshua no es el Mesías, porque tiene que cumplir todas las profecías. Si no cumple esta, no es el Mesías. Pero el escritor de Hebreos dice, espérense, para los que están criticando que Yeshua no puede ser el sumo sacerdote, porque dicen que es de la tribu de Judá, es verdad, él es de la tribu de Judá y él tiene derecho a ser rey, porque es de la tribu de Judá y todos los reyes vienen de la tribu de Judá. Y no nada más por eso, pero porque él es descendiente directo de David. Pero cuando la escritura dice que él va a ser rey y luego sacerdote, nos está diciendo que va a ser sacerdote, no va a ser sacerdote como los levitas, sino, acuérdese de Salmo 110 que dice en el verso 4, juró Yahweh y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso el Salmo lo está aclarando. En la versión Torah viviente lo dice, Adonai, Yahweh, ha jurado, y nunca se arrepentirá. Tú eres Cohen eternamente, según mi palabra, de la misma clase que Melquisedec, rey justo. Amén. Por favor, considere quién es Melquisedec y regresará a esta cita. Y dice que Melquisedec salió a recibir a Abraham, era tan grande que Abraham es el padre de la fe, le dio los diezmos a él. Imagínate qué tan grande era el Melquisedec en la época de Abraham, que te dice este es uno que no tiene principio de días y no tiene fin de vida. Es semejante al Altísimo, el Rey de paz, el Rey de justicia, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec, ¿quién era? ¿Qué tan grande era? Y dices, era una persona tan importante. Piensas en Yeshua, pero si ya comprende lo que estoy diciendo, que en realidad Melquisedec no es un nombre propio. Ahora, ¿quién es que nos quede claro esto? Melquisedec es un título. ¿Comprendes esto? Entonces, ese título de Melquisedec es el que no tiene principio de días ni fin de vida. No la persona, sino el título. Ese título no tiene principio ni tiene fin de días. No tiene fin de vida, sino que siempre permanece. Porque el orden de Melquisedec iba pasando de generación en generación hasta que llegó a Yeshua. Pero nos vuelve a la pregunta, ¿quién era el Melquisedec que se le apareció a Abraham? Vamos a verlo. El libro de Yasser. Capítulo 16, versos 11 y 12. Y Adonisedec, Melquisedec, rey de Jerusalén, el nombre era Shem. Entonces, ¿quién era el Melquisedec que salió a recibir a Abraham? Y Abraham le dio los diezmos. Shem. Salió con sus hombres para encontrarse con Abraham y su gente con pan y vino. Ellos permanecieron juntos en el valle de Melec, en el valle del rey. Y Adonisedec bendijo a Abraham. Y Adonisedec bendijo a Abraham. Y Abraham le dio una 10ª parte de todo lo que había traído del botín de sus enemigos, porque Adonisedec era Cohen del Elión, del Elohim Altísimo. El Melquisedec, el sacerdote del Elohim Altísimo, en el tiempo de Abraham era este Shem. Entonces, ¿por qué Abraham
le dio los diezmos de todo, porque era su maestro, Gloria a Dios. porque había aprendido de él. Es por eso que Melquisedec, o Shem, el Melquisedec, en la época de Abraham, fue contento a hacer fiesta con Abraham, cuando Abraham llegó de derrotar a los reyes gigantes. Por eso, porque era su maestro, Amén. porque era el sacerdote, le dio los diezmos. Entonces, ahora, dice Gálatas 6, verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que lo instruye. Amén. Amén, aleluya. Por eso Abraham estaba cumpliendo. Cuando Abraham había sido enseñado por Shem, como Abraham había sido enseñado por Shem, entonces Abraham le dio a Shem el diezmo de todo el botín que había ganado. Shem era el maestro de Abraham. Amén. Y por eso fue a festejar su victoria y Abraham lo honró. Era su maestro. Era el sacerdote que le correspondía recibir lo que el Eterno le había dado. Vamos a dejarlo acá para que pueda Juanita dormir tranquila hoy. Bueno, entonces, y la próxima semana vamos a ver el pacto de Elohim con Abraham. Pero esta parte de acá es sumamente importante que la entendamos quién es Melquisedec y por qué Yeshua es rey y sacerdote. Amén. Porque él es del orden de Melquisedec. Fue pasando el título, la labor esta de Melquisedec, rey y sacerdote, fue pasando de generación en generación hasta que llegó Yeshua. Y ese, como no muere, no se lo transfiere a nadie. Él va a ser, claro, ahí quedó el orden. Le corresponde a quien le correspondía. ¿Ya? Y entonces, por eso, hasta que llegó Yeshua, dejó de haber Melquisedec. Ahora, Yeshua es nuestro Melquisedec. Amén. Amén. Preguntas, hermana Vilma. Ya terminamos, sí. Pero Jesús anduvo en ese tiempo ahí, Eh, como dice Yeshua. sí, Yeshua, pero Yeshua, claro, Yeshua es preexistente, siempre ha estado en todas partes, Ah, sí. ¿verdad? Claro, él es preexistente. Bien, amados. Que el Eterno los bendiga a todos en Facebook, YouTube. Amén. Le invitamos a que se una a nuestro canal de YouTube. Lo va a encontrar como Kehilá, Casa de Israel. Así lo va a encontrar. Y únase, dele like y le da la campanita, deje su comentario en los videos que tenemos ahí. Estamos subiendo toda esta enseñanza para que muchas personas puedan ir adquiriendo el conocimiento de la palabra del Eterno con este humilde servidor. No pretendo saberlo todo y no lo sé todo. Soy un estudiante simplemente y comparte De la juega. con la gente que está aprendiendo conmigo acá. Amén. Shalom a todos. Amén.